Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con esta meditación en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde Jesús es el autor y consumidor de la fe. O sea, que de Él proviene la fe, Él es autor de la fe y por lo tanto, bueno, siempre lo he dicho, tenemos que creer en la palabra y no creer en lo que un hombre nos pueda querer enseñar, porque la enseñanza proviene de nuestro Señor Jesucristo, de Él proviene la salvación, de Él proviene la fe y por lo tanto, pues todo lo que la Biblia podamos entender de ella es la palabra de Dios. Así que vamos a leer esta porción que dice, versículo 2, Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias papito lindo, por la oportunidad de vida que nos das y porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, y que aprendamos de tu palabra y que creamos, Señor, que de nuestro Señor Jesucristo proviene toda nuestra salvación, proviene la fe de cada uno de nosotros y proviene también esa enseñanza, Padre, que tú nos das a través suyo. Papito lindo, gracias te doy, te ruego por cada una de nuestras familiares, donde quiera que se encuentren, te ruego pues por nuestros hermanos enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad y aquellos que están en recuperación, Señor, que por favor sigas ayudándolos, Señor, con tu poder para que puedan recuperar la salud lo más pronto posible. Así que desde ya, papito lindo, pues nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestras necesidades y en nuestras situaciones difíciles. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que ese país sea guardado, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia que les tienes, Señor, de todo ataque de los enemigos que ahora, Señor, se han empeñado pues en querer destruirlo, pero sabemos históricamente que nadie lo ha logrado y no lo logrará porque tú, Señor, los estás defendiendo. Papito lindo, quédese con nosotros del principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial, amén y amén. Bien, como decía, hablar de la fe prácticamente es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho podemos entender también aquí en el mismo libro de Hebreos, aprendemos todo lo que el Señor ha hecho con él. O sea, lo hizo sumo sacerdote, es su hijo y le dio la promesa que bajo sus pies estarían todos los enemigos. Entonces, ¿por qué dudar de la palabra? ¿O por qué dudar de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la Biblia y con la ayuda del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos creer cada día más y más? Porque, repito, la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero leerles lo que dice en la versión actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Aquí la fe, Él la dice en nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. O sea, que está a la derecha de nuestro Padre Celestial después de haber cumplido la misión por la cual el Señor lo envió al mundo, por el cual el Señor permitió que viniera y naciera en carne
¿verdad? Después de eso, él comienza su ministerio. Él comienza a hablar del Evangelio, él comienza a hablar de la salvación, él comienza a hablar, o sea, de que por eso, en contraste con la ley no estaba capacitada para poder llevar a la para poderle darle salvación al hombre. Sin embargo, Jesús, por medio de nuestro Padre Celestial, quien viene en la cruz, muere, resucita y ahora está a su diestra, y eso nos da el indicador que siempre está pendiente de nosotros y que está intercediendo, incluso si lo queremos ver, delante de nuestro Padre, para que todas las cosas nos puedan salir bien a nosotros. Entonces, basados en esta situación, dice, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús. O sea, cuando dice puesto los ojos en Jesús, también podemos entender que que ya no tenemos que poner nuestras miradas en otras cosas. Por ejemplo, todos sabemos históricamente, a través de la Biblia, los dioses que en el mundo se han generado, o sea, que por la mente humana han sido generados, ¿verdad? Ahí tenemos, pues, en el Antiguo Testamento, los Baales, el dios Milcón, la Acera o Astaret, e incluso podemos observar que en el segundo libro de los Reyes, vemos cómo Eliseo pone a prueba a los seguidores de Baal, a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes también de Artemisa. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el Señor responde la oración de Eliseo, unas pocas palabras, mientras que los otros, Eliseo se burlaba de ellos, ¿verdad? Y les decía, griten, salten, y porque dice que hasta se sajaban, o sea, se hacían heridas en su cuerpo, brotaban sangre, gritaban, saltaban, y él les decía, hagan más bulla, grítenle más fuerte, porque a lo mejor está dormido. Entonces, y no fue contestada su oración. Entonces, por eso dice que nosotros, como hijos de Dios, que nosotros, que hoy que hemos venido a los pies de Él y nos hemos rendido, hemos puesto nuestra fe, entonces nuestra mirada siempre tiene que estar en Él. O sea, que nuestra mirada no se desvíe, porque ¿qué dice? Dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿por qué? Porque por medio de Él, a través de su sacrificio en la cruz, nosotros hemos llegado a ser, hemos sido, o sea, el Señor nos perdonó, y ahora nos ha dado la oportunidad de ¿qué? De que nuestro Padre Celestial nos acepte como hijos. Por eso somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe o por creer en nuestro Cristo de la gloria celestial. Por eso dice que o sea, que lo que podemos entender aquí, cuando dice puesto los ojos en Jesús, es, o como dice en la otra versión, pongamos, dice, toda nuestra confianza en Jesús. O sea, de que solo en Jesús podemos adquirir la salvación, solo en Jesús, podemos llegar al cielo, al trono de la gracia, donde se encuentra nuestro Padre. Por eso creemos, bueno, en mi caso, ¿verdad?, yo creo que el Señor nos librará de toda situación difícil aquí en la tierra, y nos llevará al cielo, en donde será su coronación como rey, en donde Él nos presentará delante del Padre, que somos su novia y luego su esposa. Entonces, en donde se va a llevar a cabo esa boda, pero esa no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser allá en los cielos. Por eso el Señor levanta a su iglesia, así como las 5 vírgenes que se prepararon y tenían pues doble porción de aceite, un símbolo del Espíritu Santo. Entonces ellas entraron a la boda del Señor, mientras que las otras 5, las insensatas, pues se quedaron. Entonces, en una representación de lo religioso y de lo espiritual. Bien, entonces, ahora cuando dice
Puesto los ojos en Jesús es que fuera de Él no hay nada más. Fuera de Él no hay salvación. Si nuestra fe proviene por lo que un hombre hace o por lo que un hombre dice, entonces estamos perdidos. Entonces, pero Él por eso dice, pongamos toda nuestra confianza, o sea, toda nuestra atención en Jesús. O sea, ¿por qué? Porque de Él proviene todo lo que nosotros hoy podemos adquirir espiritualmente hablando. Ahora bien, sigue la otra parte que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. O sea, consumador de la fe. O sea, que solamente poniendo nuestros ojos en Jesús es que vamos a crecer en fe y vamos a creer o a confiar directamente que a través de Él es posible que tú y yo, mi querido hermano, podamos aprender más de la palabra. Es posible también porque, como dice, que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué significa? Que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que a través de haber pagado por nuestros pecados, de habernos arrebatado de las manos del enemigo, porque recuérdese que antes de la muerte de Jesús, aunque muchos sacrificios se hicieron en la sangre, pero el sacrificio que Jesús hizo en la cruz era perfecto. O sea, fue perfecto y seguirá siendo perfecto su sacrificio para todos aquellos que creemos en Él, para todos aquellos que creemos en su palabra y que creemos que a través de Él, como lo dice la palabra también, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, basándonos en eso, nos damos cuenta pues que si usted y yo, mi querido hermano, creemos en Jesús, pues lo podemos lograr todo. Inclusive pueden ser aliviadas todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles. Cuando nosotros se las entregamos a Él, mire, Él es el único que nos puede ayudar, porque le podemos confiar nuestros problemas, nuestras enfermedades a un amigo, a un familiar, pero ¿sabe qué? El familiar y el amigo, cuando ven que la cosa es difícil o cuando nosotros les contamos nuestras penurias, ¿sabe? Algunos se burlan de nosotros y otros dicen, este lo está contando para que le dé lástima, para que me dé lástima. Entonces, pero por eso digo, nuestra confianza debe de estar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar en situaciones difíciles, ¿verdad? Porque como dice también en Hebreos que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos antes de verla. O sea, lo que dice en el 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que cuando nosotros oramos al Señor, que cuando nosotros le suplicamos, le estamos diciendo, Señor, yo sé que tú vas a hacer posible lo que yo te estoy pidiendo. Claro, para eso, mi querido hermano, no solamente es de pedirlo, no es solamente de decirle, Señor, dame, Señor, yo quiero. No, también tiene que ver Él, porque Él examina nuestra mente y nuestros corazones, y Él conoce si merecemos o no merecemos aquello. Entonces, por lo tanto, pues, todo tenemos que hacerlo, así como cuando nosotros suplicamos, confiando en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la respuesta y que Él hará posible de que el Señor pues nos ayude. Entonces, ahora en la actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, es estar convencido de que algo existe, aún cuando no se pueda ver. Ahora, fíjense que voy a entrar en un poquito de detalle en esta situación, porque respecto a que el Señor llamará a la iglesia a los cielos en el momento preciso cuando aparezca el anticristo, bueno, esa es cuestión de creer o de tener fe, porque según evidencias bíblicas la iglesia no pasará por ese problema que hay dentro
de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación en la tierra, o sea, de todo lo que se va a desarrollar en la semana 70 de Daniel. O sea, que aquí habrán situaciones difíciles, porque cuando nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida viene, no viene como siervo, sino viene como juez, y viene pues como rey a juzgar la tierra. O sea, cuando digo a juzgar la tierra, no se refiere en sí a la tierra en sí, sino a todo el mundo viviente en ese momento va a ser juzgado por él. Entonces, como dice aquí, estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Si bien es cierto, nosotros, pues, bueno, en mi caso, yo creo que el Señor nos levantará. Yo lo creo. Pero, sin embargo, podemos entender que hay muchas posiciones, hay muchas otras enseñanzas en donde se dice de que no va a haber rapto. Entonces, ahora la pregunta, aquí tal vez no sea bíblico, pero podemos usar la lógica espiritual. ¿Cómo es posible de que el Señor me haga pasar aquí en la tierra, toda dificultad, toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia? Y cuando llegue el momento preciso, cuando aquí en la tierra esto sea más turbulento, todavía me quiera dejar aquí para que yo sufra las consecuencias y aún que tenga el riesgo de negarlo a Él y dejarme marcar por la bestia. O sea, por el número de la bestia, para ya no ir al cielo, sino tener la certeza pues de que aquí voy a aguantar, como algunos dicen, ¿verdad? No, es que la iglesia tiene que pasar por la prueba, la iglesia tiene que pasar por la persecución. Si la persecución y todas esas cosas, bueno, el Señor ya permitió que la iglesia lo sufriera, la iglesia primitiva. Y sin embargo, también podemos decir que hoy en nuestro tiempo muchos evangélicos han muerto a manos de aquellos opositores al evangelio, especialmente allá pues en la zona del Medio Oriente, en donde la Biblia, el Evangelio o hablar de nuestro Señor Jesucristo muchas veces se ha convertido en pena de muerte. Entonces, si el Señor no nos estuviera o no nos diera la oportunidad de salir de la tierra mientras esas cosas suceden, entonces, ¿por qué vamos a tener fe o por qué vamos a creer que Él nos llevará al cielo? O sea, que ya la salvación ya no se va a convertir en un regalo, sino que se va a convertir en lo que va a pasar en la tribulación, en que cada uno de nosotros por negarnos poner la marca, por negar que el anticristo es Dios, entonces vamos a ser decapitados. Vale. Si bien es cierto, eso va a suceder en aquel momento cuando el anticristo quiera someter al mundo entero y algunos se van a oponer, incluyendo al pueblo de Israel. Israel primeramente lo va a aceptar, pero después va a ser su principal opositor, y es ahí donde va a venir esa gran persecución contra el pueblo, que dice pues la palabra que será lo van a acorralar en el desierto, pero el Señor lo sustentará durante ese periodo y va a ser salvo todos los que se nieguen a seguir creyendo en el falso Dios, o sea, en el anticristo. Entonces, debido a eso, pues sí, se me viene a mí a la mente, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que si ahora estoy en dificultades, estoy en enfermedades, estoy en situaciones, y todavía de premio el Señor me va a decir, vaya, tenés que seguir aguantando? Entonces, eso es lo que no concibo, pero dije, esto posiblemente no sea algo bíblico, sino mi mente y mi corazón, mi pensamiento, el que esté hablando al respecto. Sin embargo, podemos encontrar evidencia bíblica que sí, el Señor nos guardará, que el Señor no permitirá que pasemos por ese fuego, o sea, por ese juicio. ¿Por qué razón? Porque podemos aprender también del arca de Noé. ¿Cuántas personas fueron salvas? Solamente 8. ¿Cuántos se condenaron? Todos aquellos que se burlaron de Noé, ¿verdad? Que pasó durante un periodo de tiempo, más de 100 años, en la construcción del arca. Y todos se burlaban de él. ¿Por qué? Porque decían, aquí no ha llovido, aquí no hay mar, ¿y por qué está haciendo un barco? Luego podemos entender también el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, que al final, ¿cuántos fueron salvos? Solo 3. Fue salvo pues Lot y sus 2 hijas, porque su mujer
prácticamente fue destruida por no querer salir de Sodoma y Gomorra. Entonces, allí podemos ver que el Señor para el fiel siempre está preparado en una situación, aunque con Lot y sus hijas, bueno, él, digamos, como ese castigo, esa destrucción de Sodoma y Gomorra fue territorial, no fue universal. Igual el diluvio fue universal, pero entonces el Señor lo salva. ¿Por qué? Porque el arca era parte, o podemos decir, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo todo eso, nos damos cuenta que la iglesia va a ser levantada. ¿Para qué? Para no sufrir todo ese terrible juicio que va a venir sobre el incrédulo. Entonces, porque el juicio viene, ¿quién? Para los incrédulos. Y por eso también hay alusión a lo que es la boda, o la presentación, la coronación de nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Entonces, en donde la iglesia estará presente, porque Él va a presentar a su novia, Él va a presentar a su esposa, y le va a decir: papá o padre, aquí están todos los que creyeron en mí, todos los que creyeron en el sacrificio, en toda la obra que tú me mandaste hacer. Entonces, basados en esa situación, por eso dije, estoy hablando al respecto con esta cuña del levantamiento de la iglesia, de la paz de la tierra, que lo hará nuestro Señor Jesucristo, porque con voz de mando, con trompeta de Dios, el Señor hará posible que su iglesia sea levantada. ¿Antes de qué? Antes de que el anticristo entre en acción en el mundo. Pero como dije, esos muchas veces son conceptos que en realidad no los vamos a manejar con sabiduría humana, sino que tenemos que manejarnos a través de todos los versículos que la Biblia nos dice cómo el Señor nos va a librar. Bien, entonces por eso cuando dice aquí, pues, que dice que dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo. Perdón. No, es que aquí, bueno, estaba leyendo lo que es ¿cómo se llama? El capítulo 11, pero cuando dice en el 12, el versículo 2, la última parte dice, que dice, pero estábamos hablando de la fe, que lo que va a ocurrir es por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha prometido y lo cumplirá. ¿Por qué? Porque todo, así como prometió en el Antiguo Testamento que Él vendría y haría un nuevo pacto con su pueblo y con nosotros que creyéramos en Él, entonces así y fue cumplido. Allá fue anunciado su nacimiento y en el Nuevo Testamento fue el cumplimiento, por decirlo así, de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ahora dice, Jesús soportó la vergüenza, bueno, y Él quien hace, dice, que confiemos cada día más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor se animó? ¿Por qué el Señor aceptó? ¿Por qué el Señor quiso ofrecerse en sacrificio vivo delante de nuestro Padre Celestial? ¿Sabe por qué? Porque, como repito, porque en Hebreos también lo dice, que ni la sangre de los machos cabríos, de todos los toros, de los becerros, todos los sacrificios que se sacrificaron en el Antiguo Testamento para cubrir el pecado de la humanidad o de Israel en ese entonces, no era posible que el hombre fuera perfecto, no era posible que el hombre fuera salvo. Entonces, con todos esos sacrificios, en Juan encontramos el versículo que dice que solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podría darle la salvación al hombre, porque en Juan 1:29 dice, ¿verdad? Bueno, es más, lo vamos a leer. Juan, donde habla que Él es el sacrificio perfecto. Entonces dice, el siguiente día, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él
y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que si yo estoy seguro que a través de nuestro Señor Jesucristo yo voy a ser perdonado de todos mis pecados, entonces eso es por fe. Eso es por fe. Pero claro, cuando aprendemos de la fe, cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos esmeramos para aprender de ella. Porque mientras tanto cualquiera puede decir: no, es que yo quiero ser espiritual, yo quiero ser maestro, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser alguien que pueda enseñar la palabra. Pero para eso implica que cada uno de nosotros debemos de prepararnos para poder hablar de la verdad, para poder hablar y enseñar con la guía del poder del Espíritu Santo. Es que no es utilizando nuestra propia sabiduría, sino utilizando la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que nos da a través del Espíritu Santo y de su palabra, porque Él claramente lo dijo, que si nosotros estudiamos, que si nosotros nos esmeramos, aún el mismo Espíritu Santo nos enseña y nos hará recordar. Por eso cuando le dijo a los apóstoles, ¿verdad?, vaya y prediquen el Evangelio por todo el mundo, haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre dice en la Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero luego dice, ¿enseñándoles qué? Lo que el Señor había enseñado. Entonces, la enseñanza bíblica tiene que ser siempre la enseñanza que hemos recibido de los apóstoles. Por eso, aquí cuando llegamos a este versículo, Juan 1:29, donde dice que él vio el siguiente día a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, en otras palabras, estaba diciendo: miren, este va a ser el sacrificio perfecto para que todos y cada uno de nosotros alcancemos la salvación. Entonces, por eso digo que Jesús, el autor y consumador de la fe, también es el autor de toda salvación humana, siempre y cuando que creamos en Él como nuestro único Salvador personal. Ahora, podemos entender también de que en algunas porciones bíblicas, por ejemplo en Hechos capítulo 3:15, Hechos 3:15, vamos a leerlo, que dice de Jesús. Hechos 3:15 dice, y dice: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, que Pedro está hablando aquí habla Pedro en este sentido, y está diciéndole al pueblo, le está diciendo a los mismos judíos, les está diciendo a sus paisanos: ustedes sacrificaron al autor de la vida. O sea, que a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo y mi hermano, recibimos la vida. Si bien es cierto, recibimos la vida natural, pero también recibimos más que todo la vida espiritual, o sea, la vida eterna, ¿verdad? Porque dice: y mataste al autor de la vida. O sea, que Jesús es el autor de nuestra vida espiritual y es el autor también de la vida eterna, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, de que ellos fueron testigos oculares, como nuestro Señor Jesucristo pues fue levantado de la tumba. O sea que la tumba, Él no se quedó en la tumba porque Él no era su lugar, sino que la muerte, después de haber sido crucificado, después de haber derramado su sangre, después de haberse convertido en lo que es el sacrificio perfecto, ahora viene nuestro Padre Celestial y que lo levanta. Ahora bien, mire lo que dice también en Hechos capítulo 5 versículo 31. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea, es un príncipe y es nuestro salvador. Dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, a través de Él, somos perdonados de nuestros pecados, pero antes tenemos que arrepentir. Entonces, por eso este versículo de Hebreo pues está hablando de que Él es el consumador. O sea, vamos a decirlo, ¿verdad? Él es el pionero, Él es, porque esto lo podríamos con respecto a ser Él el autor de la fe,
que Él es el único, Él es el precursor, que Él, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, borra nuestros pecados, nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y que Él nos acepte a nosotros como hijos. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando yo entendí ese versículo de Juan 1:12, iba camino al oriente de mi país, de El Salvador, manejando un cabezal. Y como estaba recién convertido y yo quería aprender de la Biblia, en un cuaderno había anotado. Y me acordé en el camino y saqué el cuaderno y comencé a leer ese versículo. Y dice, ¿verdad? Mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Yo lloré. Yo lloré porque ahí, en ese camino, en ese cabezal, entendí que desde ese momento ya no era el mismo. Ya no era el mismo Oscar, ya no era la misma persona, ya no era el mismo malcriado, ya no era el mismo pendenciero, ya no era el mismo pecador, sino que ahora yo me había convertido en hijo de Dios por haber reconocido a Jesús como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque como dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice Juan 1:2. Entonces, cuando yo comprendí ese versículo, ¿sabe? Para mí fue una alegría, un gozo, y las lágrimas que yo derramé no fueron lágrimas de afligido ni de arrepentimiento, sino que yo me di cuenta del favor inmerecido que había recibido de parte de nuestro Padre Celestial, que por la muerte, por creer en Jesús, por eso digo, insisto y digo, de que yo creo en lo que la Biblia dice. Yo no creo en la filosofía humana. Antes creía en la filosofía humana, porque recuérdese que cualquiera lo agarra a uno como su como una persona que lo puede manejar, ¿verdad? A veces uno por su poca sabiduría, por su poca experiencia o por su poco entendimiento de la palabra, vienen personas que filosóficamente, y como el diablo es astuto para meter la falsa enseñanza. Entonces, somos a veces somos presa fácil para que nos engañen, y por eso digo, nosotros no debemos de casarnos con ninguna posición respecto a la Biblia o a la interpretación. No, nosotros debemos de suplicarle al Señor que nos dé el entendimiento a través del poder del Espíritu Santo y salir de la ignorancia, porque así es la única manera en que tú y yo, mi querido hermano, vamos a llegar a la verdad. Por eso la Biblia dice, también en Juan 8, 32 o 39, donde dice de que la palabra nos hará sabios, o la palabra nos dará a conocer la verdad, porque la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo dice, les voy a leer el versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda mentira, libres de todo ataque del enemigo, libres de que nos puedan engañar. Seremos libres porque confiamos en Él. Confiamos en Él, confiamos en su palabra y confiamos en el Espíritu Santo. Entonces, todos estos versículos nos podían dar una idea de por qué nosotros debemos de confiar y creer en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque, como dice en el lenguaje actual, que después de todo esto, dice que Jesús, como el sacrificio vivo, dice, soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. ¿Por qué sería muy feliz nuestro Señor Jesucristo? Porque muchos en el mundo entero iban a venir delante de Él, lo iban a reconocer, y vendríamos delante de nuestro Padre Celestial y nos arrepentiríamos
y lo confesaríamos a Él, a Jesús, como nuestro único Salvador personal. Entonces, por eso dice, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, el Señor llegó hasta la cruz, primeramente porque obedeció a nuestro Padre, porque venía a una misión específica para convertirse en el sacrificio perfecto para que todo hombre que crea en el mundo, en su nombre, y como el Hijo de Dios, y como nuestro sacrificio vivo, entonces íbamos a alcanzar que cada uno de aquellos que ahora creemos en Jesús, hemos alcanzado el perdón de pecados, y también por su sacrificio hemos alcanzado la oportunidad de la salvación eterna. Entonces, en esta situación, como dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Sabe? A pesar, porque la Biblia nos enseña que Jesús, antes de llegar a la cruz, se fue a orar, le fue a suplicar al Padre y le dijo: Señor, que pase esta copa de mí. Sin embargo, luego dice: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que se cumpla el plan por el cual tú me enviaste al mundo, para que venga a pagar por el pecado de todos ellos, pero para que se arrepientan y después vengan a tus pies que al confesarme a mí como Salvador personal, tú los harás hijos. Entonces, nos damos cuenta que Jesús, ahora la pregunta, ¿será que Jesús no podía soportar la cruz? ¿O será que Jesús no quería morir? Cuando Él ora cuando Él va en oración y dice que como gotas de sangre caen de su frente cuando está orando allá en el monte Getsemaní. Entonces, pero como Él dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se cumpla el plan que tú y yo hablamos antes de que me enviaras al mundo, de la salvación que venía. ¿Por qué? Porque los machos cabríos, ni los becerros, ni nada, ni ningún animal que fue sacrificado podían limpiar el pecado del mundo, sino que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gran verdad que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, y especialmente en este de Hebreos. Hebreos prácticamente está hablando de algo que se conoce como la cristología, o sea, saber entender, saber creer y saber escudriñar quién es Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto de los sacrificios? ¿Por qué ahora usted y yo, mi querido hermano, estamos hablando de que somos salvos? ¿Por qué ahora usted y yo creemos, en mi caso, que un día el Señor me va a levantar de la tierra, ya sea que esté muerto o sea que esté vivo? El Señor, porque así lo dice la palabra, que el Señor con su poder, con el llamado que Él le haga todo, vamos a ser levantados de la tierra, porque así lo dice la Biblia. Y esta, como le decía a alguien, esto no es cuestión mía, esto no es pensamiento mío, esto es lo que el Señor ha hecho y permitió que incluso todos los escritores de la Biblia, ¿sabe qué? No son americanos. Todos los escritores bíblicos no son chinos. Todos los escritores bíblicos no son hondureños, no son salvadoreños, no son de Canadá, no son de Argentina, no son de Líbano y de otros, no, son judíos. Entonces, y yo por eso creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es del origen de Israel. De allá viene la palabra. Entonces, y por eso es que nosotros debemos de confiar en lo que la Biblia dice, no en lo que el hombre me quiera enseñar, porque inclusive yo podría estar diciendo un montón de mentiras en este momento, pero si la Biblia no me apoya, entonces quedo como una enseñanza falsa. Pero cuando yo aplico lo que la palabra me está diciendo, cuando yo examino o estoy hablando de la misma, entonces ¿sabe qué? Entonces podríamos decir que estamos hablando de un mensaje bíblico, no estamos hablando de un mensaje humano. Entonces, por esa razón es que hay controversias en cuanto si hay o no hay salvación, porque hay una religión, unas personas que se guían, y vamos a decirlo así abiertamente,
por las direcciones del calvinismo, que dicen, no, si nosotros ya no necesitamos congregarnos, nosotros no necesitamos hacer una oración de fe, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos prácticamente, bueno, y como está en discusión, ¿verdad? El diezmo, no estamos obligados a diezmar, no estamos obligados a ofrendar, no estamos obligados a llevarle de comer al pastor, no. Hay controversia. ¿Por qué? Porque nos hace falta mucho para poder comprender la Biblia. Entonces, por eso hay controversia. Por eso tenemos que creer en lo que la Biblia dice. Como dije, yo creo en lo que la Biblia dice. Lo que diga el hombre me tiene sin cuidado. Pero tenemos que ser estudiosos de la palabra. Tenemos que ser lectores de la Biblia. Mire, queremos aprender sabiduría. Leamos la Biblia. Queremos crecer espiritualmente. No hay otro método más que la Biblia. Es que la Biblia es el único método, incluso hasta para la salvación del hombre. Él es el único medio. Pero ¿qué hay de aquellos que solamente leen la Biblia cuando van al culto? O la leen de ocasión, o la leen cuando se acuerdan. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente si no escudriñamos la Biblia todos los días? ¿Cómo podemos aprender de la Biblia si no la estudiamos todos los días? Alguien dice, yo tengo más de 40 años o 60 años de ser cristiano, pero nunca ha leído toda la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos decir? Mire, oía algo al respecto y me dio risa, ¿verdad? Porque decía una mujer, si usted le dice a la mujer, si usted anda con su pelo largo y si usted anda con vestido, falda larga, entonces usted es de Dios. A mí me dio risa porque digo yo, o sea de que ahora por la vestimenta o por la apariencia es que nosotros vamos a ser salvos. Y eso no es cierto, no es cierto, esa es una mentira. Si bien es cierto, el Señor nos manda que nos vistamos pudorosamente, ¿verdad? O sea, que la mujer no ande enseñando sus partes del cuerpo, que no las enseñe, o sea, que no las muestre, ¿verdad? Si bien es cierto, el Señor lo dice, pero esa es una norma. Si lo vemos así, de ese punto de vista, esa es una norma para vestirnos pudorosamente, y que también podríamos demostrar que ahora somos nuevas criaturas, que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador personal, porque como estamos viendo aquí, que el Señor dice que se gozó, aunque prácticamente podríamos decir, morir en la cruz no es ningún gozo, ¿verdad? Ser sacrificado, martirizado, no es gozo. En el momento pues podía ser dolor, aflicción y todo lo demás, pero al final, así como dice la palabra, que nuestras penas, que nuestras dificultades, que nuestras situaciones difíciles que hoy estamos pasando no se van a comparar con la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí ya no habrá memoria. Ya no habrá memoria de lo que sufrimos, ya no habrá memoria de las situaciones difíciles que pasamos en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo nos levantará, nos dará la oportunidad de estar frente a Él, y ahí eso va a valer más que cualquier sufrimiento que hayamos llevado aquí en la tierra. Entonces, por esa razón, como dice, Él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía, pero menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que en otras palabras, Él sabía lo que iba a pasar con su sacrificio, porque a eso lo mandó el Padre. En Filipenses dice que Él dejó su trono de gracia para venir a cumplir la orden de nuestro Padre Celestial, pero que al final Él regresaría ¿a dónde? A su trono, así como fue levantado, lo que dicen Hechos, que fue levantado al cielo, y en una nube lo envolvió y se lo llevó. Entonces también dice que así también vendrá en su segunda venida, que esa misma nube que se lo llevó también lo vendrá. ¿Y sabe qué? Dice que va a venir a poner su pie ¿a dónde? En el monte de Jerusalén. Ahí pondrá su pie. Entonces va a venir también en carne, no va a venir en espíritu, en carne, porque dice también, todo ojo lo verá. Entonces, algo que sea espíritu no se puede ver, pero algo que sea carne sí se podrá ver. Entonces también dice la Biblia que todo ojo lo verá a Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. Y es así como también Israel y todos los opositores al Evangelio van a reconocer en aquel momento quién es Jesús.
y que fue un error, según, ¿verdad? En su pensamiento puede haber sido un error haberlo sacrificado, aunque el plan perfecto del Señor era ese. Y por eso dice, entonces, que él soportó la vergüenza, lo que dice en la versión actual. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. ¿Por qué era una vergüenza? Bueno, mire, a él lo crucificaron injustamente. A él lo sacrificaron junto a 2 ladrones. Entonces, era una vergüenza. O sea, que en realidad el Señor no merecía morir o ser crucificado en medio de 2 ladrones. O sea, en otras palabras, vamos a decir que lo castigaron como a un vulgar delincuente, lo castigaron como una persona malvada aquí en la tierra. Y es todo lo contrario. Por eso él dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz. Soportó la vergüenza de morir. Algunos estudiosos dicen que Jesús estaba desnudo en la cruz. Sin embargo, nosotros podemos ver que en película y todo, que él tiene pues algo como un diaper, ¿verdad? Refajado con un pedazo de manta. Pero, sin embargo, algunos dicen de que Jesús estuvo desnudo en la cruz del Calvario. Y esa era una vergüenza. El Hijo de Dios, el enviado por nuestro Padre a salvar al mundo, ahora él estaba sufriendo la vergüenza de haber sido condenado como una persona no grata por los religiosos, porque los religiosos jamás creyeron en Jesús. Los religiosos jamás obedecieron su palabra. Los religiosos jamás llegaron a creer que a través de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el hombre podía ser salvo. Jamás. El religioso no lo entiende ni lo comprende aún hoy en día. ¿Por qué? Porque creen que hay diferentes medios para alcanzar la salvación y se agarran de aquella palabra que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero el único camino que nos lleva al cielo, el único camino que nos lleva a la salvación es creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el sacrificado, como el resucitado, como el que murió por pagar mis deudas en la cruz del Calvario, deudas de pecado, y que Él, y por medio de Él y por Él, tú y yo, mi querido hermano, vamos a llegar a esa patria celestial y nos va a presentar delante de nuestro Padre como su novia, como su esposa. ¿Y sabe qué? Todo eso es por fe, todo eso es por creer, todo eso es por reconocer de que solo en Jesús usted y yo podemos alcanzar todos esos beneficios. Entonces, mi querido hermano, la verdad que si nosotros nos damos cuenta de esta situación y logramos entender lo que esta palabra nos dice, entonces, mi hermano, tú y yo vamos a reconocer que el escritor de Hebreos está usando una definición de autor y consumador, o sea, para puntualizar el papel supremo de nuestro Señor Jesucristo, para darnos cuenta que Jesucristo, al iniciar y terminar la fe genuina que viene por medio de él, ¿verdad? Entonces, podríamos decirlo, ¿verdad? Que aquí aprendemos en realidad de la cristología, o sea, de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Por qué Dios lo envía? Y cómo Él se declara hijo de Él. Es más, recordemos que aquí en Hebreo encontramos de que Él fue nombrado sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, todas estas cosas, como dije, nos hace ver que por la ofrenda de su cuerpo, por la ofrenda de su sangre, por el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, y no le importó, porque nosotros sabemos que un día nos vamos a levantar de la tumba para gloria eterna, mientras que otros, como dice Daniel en el capítulo 12, se van a levantar para vergüenza eterna. ¿Por qué? Porque no creyeron, no aceptan, no reconocen de que por medio de Jesús, tú y yo, mi querido hermano, somos considerados hijos de Dios, y también la oportunidad de la salvación. Así que,
Como dije, todo esto pues lleva a una situación, que si queremos aprender más de Jesús, que si queremos aprender más o crecer espiritualmente, o queremos entender la Biblia, ¿sabe qué? Tenemos que leerla. Tenemos que leerla todos los días. ¿Por qué? Porque entre más leemos la palabra, entre más la escudriñamos, el Señor más ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y entonces vamos a poder presentar defensa de lo que el Señor dice, que tenemos que presentar defensa delante de los opositores para presentar la verdad de lo que la Biblia dice, y que la Biblia es la verdad, es el camino, que Jesús es la verdad, el camino a la vida eterna, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias también porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestras vidas, hablando también a nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, y que seas tú, mi Señor, el que nos guíes a toda verdad. Papito lindo, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de tu palabra, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos creído en ti, hemos confesado tu nombre como nuestro Salvador personal, y creemos también en todo tu sacrificio y en lo que la Biblia habla al respecto. Así que desde ya, mi Señor, nos depositamos en tus manos para que seas tú el que nos sane, nos provea, nos dé seguridad y nos des oportunidad de seguir hablando de tu palabra mientras tú vengas, o mientras tú llames a tu iglesia, o mientras duremos con vida. Así que desde ya, Señor, pues te doy honra y gloria, y te suplico que sigas guardando a tu pueblo Israel, que los protejas de todo ataque del enemigo, que guardes, Señor, a todas esas familias que están ahora en peligro de muerte, aunque sabemos que muchos pues tienen sus refugios, pero a veces pues es posible de que algún misil pueda entrar hasta la tierra y destruir también un búnker, pero tú, Señor, tienes el poder de guardar y de librar a tu pueblo, porque es tu pueblo escogido, es tu nación. Tú viniste a nacer en esa tierra, Señor. Por lo tanto, el pueblo de Israel sigue siendo tu pueblo, sigue siendo tu escogido, y sigue siendo, Señor, pues la niña de tus ojos. Papito lindo, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Asimismo te ruego por nuestra nación y por nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, oro para que nuestras familias, aquellos que aún no han creído en ti como tu único Salvador personal, en este día puedan ser alcanzados por tu poder de la palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan abrir sus labios y confesar que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.